Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les vuelvo a dar la bienvenida a Voces por una causa una semana más. En el programa de hoy tenemos en el estudio a Enrique Kaiser Ruiz del Olmo. Enrique es voluntario de Entre Culturas desde hace más de 15 años, Sí, Enrique. Sí. Y con él nos vamos a acercar a lo que significa ser voluntario con motivo precisamente del Día Internacional del Voluntariado que se celebra el 5 de diciembre. De Enrique nos contará él más cosas. Yo lo que sé es que es ingeniero agrónomo. Sí. La edad no sé si decirla. Bueno, está bien. Tiene 71 años y desde su prejubilación en el 2007 pues empezó a colaborar con Entre Culturas. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué te llevó a dar este paso, Enrique? Pues fundamentalmente dos cosas. Una, que me acababan de prejubilar en la empresa en la que estaba trabajando. Llevaba muchísimos años trabajando y con aquellas fusiones de empresas que se hicieron en España, pues de bancos, de eléctricas, de empresas de telefonía y tal, pues hubo muchas prejubilaciones, una de las cuales me tocó a mí. Y nos prejubilaban con una edad pues relativamente joven. O sea, yo me prejubilé con 54 años. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo primero fue pasar página de la empresa en la que estaba y dedicarme a buscar otras actividades. Y una de las que siempre me había gustado hacer, pero que poco tiempo tenía, salvo temas puntuales, era pues el voluntariado. Y yo a Entre Culturas la conocía porque la empresa donde yo trabajaba, el BBVA, tenía con Entre Culturas un programa que sigue teniendo, que es el programa del Euro Solidario, que los empleados donan una cantidad de la nómina todos los meses a un proyecto de Entre Culturas y la empresa antes igualaba la cantidad que donaban los empleados. Ahora creo que hay como una especie de negociación de la cantidad. Y yo estaba dentro de ese programa y recibía puntualmente toda la información de Entre Culturas sobre esos proyectos, sobre cómo iban avanzando y tal. Y bueno, pues me gustaba el tema y dije, bueno, a ver si en Entre Culturas me admiten. Es verdad que yo también, pues algo a los jesuitas los tenía pues cerca, ¿no? Yo estudié en el Recuerdo, en el Colegio del Recuerdo de Madrid, y aunque yo salí del Colegio del Recuerdo bien de notas, con muy buenas notas. Bueno, si luego pudiste estudiar ingeniería, ser ingeniero agrónomo, tuviste que salir bien de notas. Claro, el tema para mí fue, desde luego, un privilegio poder estudiar la universidad. En aquellos años no estudiábamos en la universidad más que muy poca gente. Estoy hablando, yo entré en la universidad en el año 1970. No sé qué porcentaje de los jóvenes españoles iban a la universidad, pero yo creo que muy pocos. Entonces el privilegio ese y yo tenía eso, yo había estado estudiando en el Recuerdo y ya digo, salí del Recuerdo un poco disgustado por determinadas cosas del colegio, pero luego pues fui recuperando un poco la confianza con los jesuitas, también tengo que decirlo, porque les seguía muy de cerca. Y me gustó mucho, por ejemplo, toda la época del padre Arrupe como general de la compañía, en donde vi además que se ponían en marcha muchas de estas, ¿no? Todo el sector social, etcétera. Bueno, total, perdona que me enrolle, pero entre la prejubilación y que ya conocía a la fundación, pues la primera ONG a la que acudí para ser voluntario pues fue Entre Culturas. Y estás colaborando y continúas colaborando en el área de relaciones internacionales, ¿no? Bueno, institucionales se llaman, institucionales, vale. Que es el área que se ocupa de la relación fundamentalmente empresas y algo también determinadas instituciones público-privadas o bueno, de ese tipo. Pero fundamentalmente nos dedicamos a las empresas grandes, medianas o pequeñas. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Bueno, siempre el trabajo, cuando yo entré en el departamento, que éramos
muchos voluntarios y una sola persona contratada, pues nos dedicábamos como podíamos a contactar con empresas para contarles un poco la historia de Entre Culturas y intentar hacer alguna relación con esa empresa. Cuando yo entré, esto estaba todavía muy verde, es decir, ni la sociedad española ni las empresas se habían metido ya en este mundo de la reputación corporativa, como ya, por ejemplo, los países anglosajones sí lo habían hecho, pero empezamos en esa línea, a decir, bueno, vamos a ver si metemos a las empresas. Para lo cual, ¿qué había que hacer? Pues primero cambiar un poco el lenguaje. El lenguaje de una ONG en aquellas épocas era un lenguaje, pues, no sé, entre activista, solidario, etcétera, etcétera. Se veía a las empresas de una forma con un cierto respeto. Y en cambio, en nuestra labor, porque entramos como voluntarios unos cuantos prejubilados o jubilados, todos que habíamos estado tratando con empresas toda nuestra vida, pues nuestra labor era ese lenguaje de Entre Culturas, adaptarlo al lenguaje empresarial y hablar con las empresas para que supieran lo que es una ONG, que no es un grupo de activistas que lo que tratan es de sacar el dinero a todos, ¿no? Y bueno, así empezamos. Entonces, eso ha llevado consigo muchas cosas, porque nos tratábamos de inventar cosas para que las empresas quisieran colaborar con Entre Culturas. Y bueno, ahí hay una serie de cosas que hicimos y que seguimos haciendo. Y ahora sigo haciéndolo. Cuéntame alguna experiencia, algún momento que haya sido especialmente significativo para ti, como en tu trabajo como voluntario. Bueno, desde el punto de vista vamos a decir, de éxito, de situación muy ilusionante, pues ahí tuvimos por ejemplo, el inicio de la carrera Corre por una Causa. La carrera Corre por una Causa se inició hace pues 13 o 14 años, ya no recuerdo qué edición estamos, la 14 o la 13, o la 15ª, y la iniciamos ese grupo de voluntarios con una o dos personas contratadas, entonces ya había 2 personas contratadas, muy animoso. Yo ahí me involucré mucho porque yo he sido corredor, además corredor de largas distancias y había participado. No, si te nota, estás en forma. Les doy fe de que está en forma. Yo dejé la carrera y ahora camino. Camino y nado. Pero sí es verdad que corría. Y entonces estaba acostumbrado a ir a determinadas carreras que la empresa o la institución que lo organizaba ponía parte de los fondos se van a dedicar a una ONG. Cosa. Y yo, con la gente de nuestro departamento, dije, oye, ¿y por qué no hacemos nosotros una carrera que dedicamos todo a esa causa, a ese proyecto y tal? Bueno, nos costó sacarlo adelante, porque era un tema que, claro, la institución, la Fundación Entre Culturas, no había hecho nada nunca de este tipo. Era salir a la calle, porque hacer una carrera es salir a la calle, es jugarte un poco pero bueno, la carrera salió bien, tuvo mucho éxito. Y ya es un clásico. Y es un clásico. Ya es un clásico. En Madrid y en muchos otros sitios. Y en una parte que emotiva, vamos a decir, una parte tal, yo recuerdo en los años alrededor del terremoto de Haití. O sea, cómo se volcó la Fundación Entre Culturas y la gente de la Fundación Entre Culturas, los que estábamos por aquí. Para dar una respuesta a aquella tragedia. La tragedia en Haití. Aquello luego después han venido otras, porque han venido muchas hasta la Ucrania o Gaza o tal. Pero entonces lo de Haití, esta casa se conmovió y yo me conmoví con ella. ¿Ha cambiado tu percepción de lo que es el trabajo del voluntariado desde que comenzaste este camino a hoy? Bueno, el trabajo de voluntariado es muy simple, es hacer una cosa gratuitamente, por otros o por una organización, gratuitamente. Entonces, ese concepto no cambia. No cambia. ¿Y la sociedad? Y la sociedad yo creo que sí ha cambiado. ¿Ha cambiado la percepción que tienes sobre el trabajo de los voluntarios? Yo creo que sí ha cambiado. Es decir, yo no sé, la Fundación sabrá, no sé, con todas las otras fundaciones, las ONGs, qué porcentaje de personas en España hacen voluntariado continuado o voluntariado puntual, porque es verdad que hay gente que solo hace alguna cosa, pero ya es importante que lo haga, ¿no?
Entonces la sociedad ha cambiado, porque la sociedad hace 20, 25 años, pues casi se tomaba esto como una obra de caridad. Una obra de caridad. Estábamos bajo un manto, ¿no? Y se tomaba como tal. Entonces, lo de la obra de caridad, había mucha gente que no le... Pues si es una obra de caridad, que lo haga el Estado. ¿Por qué tenemos que hacer no sé qué? Y, sin embargo, hoy en día, pues tanto las empresas, casi todas las empresas hoy en día, poco que salen a la luz o que están en bolsa o que están en la parte, vamos a decir, en ámbitos un poco más allá de un barrio, vamos a decir, hacen voluntariado, procuran que su gente haga voluntariado. Los colegios hacen ahora, la mayor parte de los colegios tienen una parte de su dedicación a los muchachos a partir de 16 años, tal. Las universidades, lo mismo. Es decir, la sociedad ha entrado por un mundo de esa gratuidad en cuanto al servicio. A ver, ¿cómo animarías a alguien a que se haga voluntario? Bueno, la primera cosa que le pregunto, o sea, hay dos cosas. Yo creo que voluntariado se puede hacer aunque tengas un horario de trabajo muy amplio. ¿Por qué? Porque hay cosas para hacer voluntariado que se hacen a lo mejor un día del año o 2 días, y que esto ya te conecta con algo por fuera de tu entorno habitual. Entonces, animar, pues hay una cosa que está muy dicha y tal, se dice, no, es que yo saco con el voluntariado más de lo que doy, o sea, porque me llena tanto que tal. Bueno, yo no sé si saco más de lo que doy, sí, pero lo que sí sé es que estoy contento, creo que haces una labor. Y entonces, lo que hay es que animarse a decir, bueno, vamos a dar este paso de dedicar un poco de tiempo. Y desde luego la gente que está ya prejubilada, claro, eso te iba a preguntar ahora. O incluso gente que hemos tenido... Dime una cosa, ¿tú crees que para los jubilados que no saben muy bien qué hacer de repente con su tiempo, la labor del voluntariado les ayuda? ¿Les ayuda y les influye en tener una mejor salud mental y emocional? Por un lado eso, desde luego, porque cualquier actividad para una persona mayor, los neurólogos o los neurocientíficos lo dicen, hay que tener actividad. Desde luego, en ese sentido también. Pero lo que está claro es que es una forma más de toda esa experiencia que tienes, que has vivido como trabajador, a veces como empresario, a veces como directivo de empresa, como padre, como abuelo. Esas experiencias que tienes en la vida, pues te valen mucho para estar en un grupo de personas que hacen no sé qué determinada cosa. Yo, por ejemplo, aquí pues estoy encantado de ser el más viejo de todo el grupo, porque estoy rodeado de son todo chicas además, profesionales estupendas, con las cuales aprendo mucho, pero que también ellas de vez en cuando me dan las gracias por alguna cosa, con lo cual algo aportaré. Pues seguro que sí, eso es evidente. ¿Y qué crees que en general aporta el voluntariado a la sociedad? ¿De qué manera influye en la sociedad? Bueno, yo creo, eso he comentado antes, el tema de la gratuidad. Yo creo que la sociedad necesita, para avanzar, para ir hacia retos un poco... Normalmente cuando uno quiere conseguir un reto especial, se juega mucho, o sea, en lo que pone es mucho esfuerzo, no sabe si va a conseguir el éxito o no. Entonces, la sociedad necesita que el concepto de gratuidad en las cosas que hacemos en nuestro entorno, ojo, pues sea algo muy común. Hay gente que a eso le llama educación, es decir, ayudar a una señora un poco mayor a coger las bolsas del supermercado y subírselas al ascensor. Alguien lo llama esto tal, bueno, lo que sea, pero la gratuidad existe. Entonces, esa gratuidad puntual en una ONG que ya está preparada para abarcar proyectos importantes que tienen mucho que ver con la sociedad, esta o la de otros países, pues evidentemente es la mejor forma de hacerlo. Y en eso en España tenemos un montón de organizaciones, unas ligadas, por ejemplo, a la Iglesia Católica, como Cáritas, etcétera, etcétera, y otras totalmente laicas, que, bueno, pues permiten a cualquier persona dedicarle un rato.
un rato de su tiempo. ¿Y a ti qué te ha aportado personalmente? A mí el voluntariado, muchas cosas. Bueno, primero, la primera cosa, conocer una organización por dentro. Es verdad que colaboro con otra, pero más a nivel local de barrio. Pero esta me ha permitido pues conocer una organización. Como he estado unos cuantos años, pues he vivido varios cambios de estructura de la organización. Y de cuando empezamos, que era una causa sola, la educación, o sea, esto era la educación, a las 5 causas, pues esto ha cambiado mucho de todo tipo. Y eso vamos a decir, en el conocimiento de la organización. En el medio plazo... No, pero pues, ¿qué es lo que te ha aportado a ti? A mí, ya digo, ilusión. O sea, yo creo que el estar con gente y mirar hacia otro sector vamos a decir, en lo que estás haciendo, es decir, al sector de los colegios o en nuestro caso, por ejemplo, a los empleados de una empresa, para ver cómo ligamos esa actividad de la empresa con lo que hace Entreculturas. Todo eso me aporta esa capacidad de seguir haciendo cosas con valor, ¿no? O sea, eso se podría decir, sentirme útil. ¿Cómo animarías a las personas que nunca han dado el paso de colaborar en ninguna organización no gubernamental, de ser voluntarios? Dime, en 3 palabras, ¿cómo les animarías a involucrarse? Pues difícil hacer eslogans, ¿eh? pero 3 conceptos. Eso, unas 3 palabras, no te vas a arrepentir. Bueno, eso es un buen eslogan. Por eso digo, 3 palabras, no te vas a arrepentir seguro no te vas a arrepentir. Pues muchísimas gracias, Enrique. Ha sido muy interesante escucharte y yo creo que esas 3 palabras van a hacer mella en mucha gente. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias a ti, Julia. Muchas gracias, Enrique. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.